Desde luego, lo primero que tenía que hacer era medir aquel terreno por el que iba a viajar. Esto se va a parecer mucho a estar aprendiendo geografía, pensó Alicia mientras se ponía de puntillas por si alcanzaba a ver algo más lejos. Ríos principales. No hay ninguno. Montañas principales. Bueno, estoy en la única que hay, pero no creo que tenga nombre. Pueblos principales. Vaya, ¿qué son esas criaturas que están haciendo miel allí abajo? No pueden ser abejas, si no, no las podría ver a tantos kilómetros de distancia. Y durante un rato permaneció en silencio observando a una de ellas, que parecía muy atareada entre las flores, hundiendo su trompa en ellas. Como si fuera una abeja normal, pensó Alicia, pero no tenía nada que ver con una abeja normal. De pronto Alicia se dio cuenta de que se trataba de un elefante. La idea la dejó muda al principio. Pues tienen que ser unas flores enormes, pensó después, casi tan grandes como una casa de campo, solo que sin tejado y con un tallo en el centro. Y menuda cantidad de miel saldrá de ahí. Creo que iré y... No, mejor todavía no. Y siguió pensando mientras corría colina abajo, como si necesitara encontrar una razón para haberse arrepentido tan de repente. Es que sería un poco peligroso bajar a verlos sin tener, por lo menos, una buena rama para espantarlos. Y qué divertido será cuando le cuente a alguien este paseo. Diré, oh, habría sido un paseo precioso. Aquí Alicia hizo su gesto favorito con la cabeza. Si no hubiese sido porque había tanto polvo y hacía tanto calor y los elefantes me molestaron tanto. Creo que bajaré por el otro lado, dijo después de una pausa. Quizá visite a los elefantes más tarde. Tengo tantas ganas de llegar a la tercera casilla. Y con esa excusa, corrió colina abajo y cruzó de un salto los primeros arroyuelos. Billetes, por favor, billetes. El revisor metió la cabeza por la ventanilla. Todos sacaron inmediatamente sus billetes. Eran tan grandes como una persona. Y de pronto llenaron por completo el vagón. ¿Y tu billete, niña?, preguntó el revisor con tono severo, mirando a Alicia. Entonces, todas las voces contestaron al unísono. Como el estribillo de una canción, pensó Alicia. No le hagas esperar, niña. Su tiempo vale oro puro. Me temo que no tengo billete, contestó Alicia un poco asustada. Donde tomé el tren no había taquilla. ¿No había taquilla en la tierra donde tomó el tren? Ay, niña, la tierra allí vale oro puro. No hay excusa que valga, replicó el revisor. Deberías haberle comprado uno al conductor. Al conductor, eso es. Solo el humo que echa su tren vale oro puro.
Alicia pensó, creo que no tiene mucho sentido decir nada. Las voces no respondieron aquella vez, porque Alicia no había hablado en voz alta, pero, para su sorpresa, todos pensaron en coro. Espero que sepáis lo que significa pensar en coro, aunque debo confesar que yo mismo no lo sé con exactitud. Pero todos pensaron: mejor no decir nada, las palabras valen oro puro. Y Alicia se dijo a sí misma: creo que ya sé con qué voy a soñar esta noche, con oro puro. Durante todo aquel rato, el revisor había estado observándola. Primero con un telescopio, luego con un microscopio y finalmente con unos prismáticos. «Viajas en dirección contraria», le dijo. Cerró la ventanilla y se marchó. «¡Ay! Una niña tan joven», comentó el caballero vestido de papel blanco. «Una niña tan joven puede olvidar su nombre, pero nunca la dirección en la que viaja». La cabra, que estaba sentada junto a él, cerró los ojos y añadió solemnemente: puede olvidar fácilmente el abecedario, pero nunca. ¿Dónde están las taquillas? Tendrá que hacer el viaje en condición de maleta, dijo el escarabajo. ¡Cambien motores!, dijo una voz, pero la voz se ahogó de pronto. ¿Quién habrá hablado? Parecía un caballo bronco o un gallo, pensó Alicia. Y entonces una vocecita diminuta, muy cerca de su oído, susurró: «Podrías hacer un chiste con eso. Algo como: se cayó el caballo porque le salió un gallo». Otra voz, muy dulce y muy lejana, dijo: «Deberían ponerle una etiqueta que dijera niña, frágil». «¿Qué cantidad de personas que hay en este vagón?», pensó Alicia. Y las voces siguieron hablando unas sobre otras, como si el tren entero pensara en voz alta. El único amable fue el caballero vestido de papel blanco, que se inclinó hacia ella y le susurró: «No hagas caso de lo que dicen, querida, y compra un billete de vuelta cada vez que pare el tren». «Por supuesto que no lo haré», contestó Alicia con impaciencia. «Yo no quería subir a este tren. Estaba en el bosque hace apenas un momento y ojalá pudiera volver allí». «Podrías hacer un chiste con eso», volvió a insinuar esa vocecita que parecía tener tan cerca suyo. «Algo así como: pudiera si gustase o gustaría si pudiese, ya sabes». «Ay, deja de fastidiar», dijo Alicia, mirando en derredor para ver de dónde provenía la vocecita. Si tantas ganas tienes de que haya un chiste, ¿por qué no lo haces tú? La pequeña vocecita dio un hondo suspiro. Se había puesto muy mal, evidentemente,
Y a Alicia le hubiera gustado decirle algo amable. Ay, pensó, si solo suspirara como todo el mundo. Pero no, aquel había sido un suspiro tan maravillosamente imperceptible que no lo hubiera oído nunca si no estuviera tan cerca de su oído, lo que tuvo la consecuencia de hacerle muchas cosquillas, y esto fue lo que la distrajo de pensar en el disgusto de la pobre y diminuta criatura. «Yo ya sé que eres una persona amiga», continuó diciendo la vocecita. «Una buena amiga mía, y desde hace mucho tiempo además. Por eso sé que no me harás daño, aunque yo sea un insecto». «¿Qué clase de insecto?», preguntó Alicia con cierta ansiedad. En realidad, lo que le preocupaba era si el insecto ese podía o no darle un pinchazo, pero le pareció que no sería de muy buena educación preguntárselo así tan directamente. «¿Cómo? Entonces, ¿es que a ti no...?», empezó a decir la vocecita, pero cualquiera que fuese su explicación, quedó ahogada por un estridente silbato de la locomotora. Todo el mundo saltó alarmado de sus asientos, y Alicia también con los demás. El caballo, que había asomado la cabeza por la ventanilla, la volvió a meter tranquilamente y dijo: «No es más que un arroyo que tenemos que saltar». Todo el mundo pareció quedar satisfecho con esta explicación, pero Alicia no las tenía todas consigo ante la idea de que el tren se pusiese a dar saltos. «Aunque, si así llegáramos a la cuarta casilla, creo que valdría la pena probarlo», concluyó para sus adentros. Al momento siguiente, sintió cómo el vagón se elevaba por los aires, y con el susto que esto le dio, se agarró a lo que tuviera más cerca y dio la casualidad de que lo que agarró fue la barba de la cabra. Pero las barbas parecieron desvanecerse en el aire apenas las tocó, y al instante siguiente, Alicia se encontró tranquilamente sentada bajo un árbol. Y el mosquito, porque aquel era el insecto con el que había estado hablando, se balanceaba sobre una ramita justo encima de su cabeza, abanicándola lentamente con sus alas. Sin duda, era un mosquito enorme. «Es del tamaño de un pollo», pensó Alicia. Pero como ya habían estado conversando durante un buen rato, no sintió miedo alguno. «¿Y cuáles son los insectos que no te gustan?», preguntó el mosquito como si nada hubiera ocurrido. «Bueno, cuando pueden hablar como tú, me gustan todos», contestó Alicia. «Allí de donde yo vengo nunca he visto hablar a ninguno». «¿Y cuáles te gustan muchísimo?». «Bueno, gustar muchísimo no es exactamente la expresión adecuada, porque me dan bastante miedo, sobre todo cuando son grandes, pero puedo decirte algunos nombres». «Por supuesto que ellos responderán si los llamas por sus nombres», observó el mosquito. «¿Ah, sí? No, nunca me ha pasado eso». «¿Y entonces, de qué sirve que tengan nombres si no responden cuando los llaman?». «Bueno, a ellos no les sirve de nada», explicó Alicia. «Pero sí les sirve a las personas que le dan los nombres. Bueno, supongo. Y si no, ¿por qué tienen nombre las cosas?». «¿Y qué sé yo? Vaya uno a saber», replicó el mosquito. «Es más, te diré que en ese bosque, allá abajo, las cosas no tienen nombre. Sin embargo, adelante con esa lista de insectos, que al final estamos perdiendo el tiempo acá». «Bueno, pues primero están los tábanos, que están siempre molestando a los caballos», comenzó Alicia llevando la cuenta con los dedos. «Ah», le interrumpió el mosquito. «Bueno, pues mira, allí, encaramado en medio de ese arbusto,
verás a un tábano balancín. También él está todo hecho de madera y se mueve por ahí balanceándose de rama en rama. ¡Ay, qué lindo! ¿Y de qué vive?, preguntó Alicia con gran curiosidad. Pues, ¿de qué va a vivir? De savia y de aserrín, le respondió el mosquito. Sigue con esa lista. Alicia contempló al tábano balancín con gran interés y decidió que seguramente lo acababan de repintar porque tenía un aspecto tan brillante y pegajoso. Y entonces continuó. Bueno, luego está la luciérnaga. Mira, ahí, sobre esa rama encima de tu cabeza, señaló el mosquito. Verás una hermosa luciérnaga de postre. Su cuerpo está hecho de budín de pasas, sus alas de hojas de acebo y su cabeza es una gran pasa flameada al coñac. ¿Y de qué vive?, preguntó Alicia. Pues de turrones y mazapán, respondió el mosquito, y anida dentro de una caja de aguinaldos. Ah, bueno, luego tenemos a la mariposa, continuó Alicia después de haber echado un buen vistazo al insecto de la flameante cabeza y de haberse preguntado, ¿y no será por eso que a los insectos les gusta tanto volar hacia las llamas de las velas? ¿Será porque todos quieren convertirse en luciérnagas? Pues arrastrándose a tus pies, dijo el mosquito, y Alicia apartó los pies con cierta alarma. Podrás ver a una melindrosa meriendaposa o mariposa de meriendas. Tiene las alas hechas de finas rebanadas de pan con manteca, el cuerpo de hojaldre y la cabeza es toda ella un terrón de azúcar. Ah, ¿y esta de qué vive? Bueno, de té muy clarito con crema. A Alicia se le ocurrió una nueva dificultad. Pero, ¿y mosquito, qué le pasaría a la meriendaposa si no pudiera encontrar ese tipo de té?, insinuó. Pues que se moriría, naturalmente. Pero eso ha de sucederles muy a menudo, dijo Alicia mirándolo pensativamente. Sí, siempre les pasa, afirmó el mosquito. Con esto, Alicia se quedó callada durante 1 minuto o 2, considerándolo todo. Mientras tanto, el mosquito se entretenía zumbando y dando vueltas y más vueltas alrededor de su cabeza. Por fin, volvió a posarse y dijo: «Supongo que no te querrías quedar sin nombre». «No, de ninguna manera», se apresuró a contestar Alicia, no sin cierta ansiedad. «Y sin embargo, ¿quién sabe?», continuó diciendo el mosquito así como quien no le da importancia a la cosa. «Imagínate lo conveniente que te sería volver a tu casa sin nombre. Entonces, si, por ejemplo, tu niñera te quisiese llamar para que estudiaras la lección, no podría decir más que «ven aquí» y allí se quedaría cortada porque no tendría ningún nombre con que llamarte. Y entonces, claro está, no tendrías que hacerle ningún caso». No, estoy segura de que eso no funcionaría jamás. Cuando Alicia dijo aquello, el mosquito suspiró profundamente y 2 lágrimas enormes rodaron por sus mejillas. «Ay, mosquito, no. No deberías hacer bromas si te ponen tan triste». Entonces, el mosquito lanzó un suspiro inmenso, melancólico, tan grande que pareció disolverse dentro del suspiro. Y cuando Alicia levantó la vista, ya no había nada sobre la rama. El bosque
al otro lado del prado, era mucho más oscuro, y a Alicia le dio miedo entrar. Pero, desde luego, no voy a volver atrás, pensó. Este debe ser el bosque donde las cosas no tienen nombre. Me pregunto qué ocurrirá con el mío cuando entre. No me gustaría perderlo. Seguramente me pondrían otro horrible. Alicia siguió caminando bajo los árboles. Bueno, de todos modos es un alivio, después de tanto calor, entrar en este... Y se detuvo. ¿En este qué? Muy sorprendida, apoyó la mano sobre el tronco de un árbol. Debajo de esto. Entonces ocurrió de verdad. ¿Quién soy yo ahora? ¿Quién soy? Sé que empieza con L. En ese instante apareció un cervatillo. La observó con sus enormes ojos tan dulces, sin miedo alguno. Ven aquí, por favor. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente el cervatillo. Alicia lo miró, no supo qué responderle. Así que lo abrazó y caminaron juntos por el bosque, hasta que salieron a un prado abierto. Entonces, el cervatillo dio un salto repentino y se soltó de sus brazos. «Yo soy un cervatillo», gritó encantado. «Y... ¡ay de mí! ¡Tú eres una niña!». Sus grandes ojos marrones se llenaron de terror y al instante salió disparado, como una flecha. Alicia lo observó alejarse. Casi que tenía ganas de llorar. Bueno, por lo menos ahora recuerdo mi nombre. Alicia. Alicia. No volveré a olvidarlo. Y miró los caminos frente a ella. Me pregunto cuál de estas señales debería seguir. Pero en realidad no era una pregunta tan difícil, porque solo había un camino. Bueno, lo decidiré cuando el sendero se divida de verdad. Y Alicia siguió caminando durante bastante tiempo. Y cuando finalmente encontró una bifurcación, descubrió que los dos carteles señalaban exactamente hacia el mismo lado. Un cartel decía «a la casa de Tweedledum» y el otro cartel decía «a la casa de Tweedledee». Da la impresión de que viven en la misma casa. Me pregunto por qué no lo habré pensado antes. Igual no me quedaré mucho tiempo. Solo les preguntaré cómo salir del bosque. Y quizá todavía pueda llegar a la 8ª casilla antes del anochecer. Y siguió caminando, hablando consigo misma, hasta que, al doblar una esquina, se encontró de repente con 2 hombrecillos regordetes.